se reduce, se hace más pequeña, ¿no? Entonces, esas podrían presentar anomalías, podrían presentar también algunos signos de patologías, y creo que sería útil en ese aspecto, doctor. Ya, es que más propiamente en radiografía no puedes ver arterias ni venas. En radiografía no se pueden ver. Ahora tú, a ver, miren, voy a explicar esto. Mire, esto está en esta diapositiva que dice organización del sistema cardiovascular. ¿Qué es eso de organización? Hay dos circulaciones, una circulación mayor o menor, mayor sistémica y la menor la pulmonar, que se llama la circulación sistémica y circulación pulmonar. Y tenemos que relacionar estos dos puntos, porque por ahí viene la pregunta de su compañera, ¿no? Entonces, miren, la primera característica de circulación sistémica y pulmonar en serie. Esa es la característica del funcionamiento tanto de la circulación sistémica y pulmonar. ¿Y qué cosa es eso? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo está explicado en esta imagen. ¿Alguien que no sea Lucero quisiera explicarlo? Si mientras alguien se anima, yo diría que esto sirve, la utilidad en el caso de que tú tengas un paciente, por ejemplo, que estás en un procedimiento radiológico y el paciente te hace hipotensión porque hizo una alergia a la sustancia de contraste. Y eso sí lo van a tener, ¿no? Y cuando hay esa alergia, se produce una vasodilatación, lo cual secuestra la sangre en las venas y en las arterias, más en las venas, y se genera entonces, al secuestrarse la sangre en las venas, un secuestro del retorno venoso en el sistema venoso periférico. Y entonces no llega sangre al corazón, o sea, disminuye la precarga. Entonces, ¿cómo si les sirve? Ustedes cuando tengan un paciente por alergia, con hipotensión, está en 70, 60 y entró con 120, con 80, ¿qué pueden hacer ahí en forma inmediata? Agarran, levantan la pierna, el paciente está echado para una tomografía, le levantan la pierna bien arriba, las dos juntas, ¿y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar al elevar las piernas? Con el retorno venoso. El retorno venoso desde los miembros inferiores hacia el corazón derecho del corazón. Va a subir la presión. Pero así de No. frente, ¿cuál es los pasos que hay que seguir para explicar subir? Porque subir la presión es en la arteria aorta. Cuando yo subo aquí, el mecanismo es venoso, te aumento el retorno venoso, ¿no es cierto? Y tú dices, aumenta la presión, y el aumento de la presión está en el lado izquierdo, y yo estoy accionando en el lado derecho. Está bien tu respuesta, pero falta un poquito de precisión. Que cuando levantas la pierna fomenta el retorno venoso y eso hace que el corazón se esfuerce más para trabajar esa sangre que está desoxigenada a pasar al pulmón y el pulmón lo pase otra vez al corazón. Sí, Y al correcto. momento de que lo pase, se vuelva todo el sistema circulatorio la sangre oxigenada. Esa es la explicación. Miren, acá dice circulación pulmonar. Acá están los pulmones. Los pulmones tienen sus arterias, ¿no? Sus dos lóbulos, sus dos pulmones, ¿no? Entonces, y esta es la circulación sistémica. Ahí están las dos circulaciones, ¿no? Entonces, este es el lado izquierdo del corazón con aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta. Entonces, el ventrículo izquierdo, que es este, expulsa la sangre a la aorta. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? 5 litros. Se expulsa 5 litros. Vienen por acá estos 5 litros, donde estoy siguiendo. ¿Me siguen en el puntero? Sí. ¿Qué 5 estás litros. haciendo? ¿Qué estás haciendo? Anda para allá. Ay, perdón, perdón, doctor, perdón. Vienen 5 litros por acá. Vienen 5 litros por acá. Y entonces, al venir estos 5 litros por acá, ¿a dónde se va la sangre desde la aorta? A la circulación sistémica. O sea, se va al cerebro, se va al corazón, se va a las vísceras, al abdomen, a todo el cuerpo, a los músculos estriados. Esa es la circulación sistémica.
Y de ahí llega el capilar sistémico. Acá está el capilar sistémico. El capilar pulmonar está acá. Entonces la sangre deja acá oxígeno, más deja nutrientes. Y sale por acá, en negro, esto de acá. Es el retorno venoso que sale por las venas sistémicas hacia el corazón derecho, que es la aurícula derecha, que tiene cava superior y cava inferior, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Salieron 5 litros, se dieron toda la circulación sistémica a los 5 litros, sale de todos los órganos, suman todos los órganos que salen de la cabeza, el riñón, el músculo estriado, el hígado, el vaso, el riñón, todos suman 5 litros, vienen los 5 litros acá, vienen los 5 litros acá, vienen los 5 litros acá. Llegan 5 litros al pulmón. Y ahí se oxigena la sangre, deja el anhídrido carbónico, toma el oxígeno y por acá sale la sangre oxigenada durante 5 litros. Responde tu pregunta a eso, Lucero. Sí, doctor, queda más en claro. Ya, ¿por qué es eso? Este es un sistema cerrado, se llama. Porque por acá no hay fuga de sangre, ¿no? Es un sistema cerrado que bombea sangre hacia, es la misma cantidad de la que va circulando, ¿no es cierto? No es que este lanza 5 litros, 5 litros, o sea, que aquí no se juntan 10 litros, no. Acá es la secuencia, para eso necesita conocimiento de anatomía. Acuérdense, integrar los conocimientos con anatomía, y eso es lo que ahorita se está haciendo, ¿no? Ya, entonces eso estaría explicado. Bueno, entonces con este conocimiento, a ver, la utilidad. Pues yo levanto la pierna del paciente que esté hipotenso. Si le levanto la pierna, entonces dicen que esa manera de levantar la pierna en una persona adulta hace que 300 centímetros cúbicos de volumen de sangre adicional que están en las piernas pasen entonces al retorno venoso hacia la vena cava inferior y de ahí a la aurícula derecha. Entonces esos 300 vienen a la arteria pulmonar, las arteriolas pulmonares, al circuito pulmonar, vienen 300 más a la aurícula izquierda, 300 más al ventrículo izquierdo y salen más 300 a la aorta. O sea, si es 5.000 y yo hago eso, empiezo a salirme 5.300. Si tengo 300 más de volumen en mi aorta, ¿cómo está la presión en mi aorta? Aumentada. Eso es lo que contestó el compañero, ¿sí? Bueno, ¿se entiende? ¿No se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Estoy dando el ejemplo, la utilidad que a ustedes les puede servir. ¿Algo que quieran que complemente? Y entonces la segunda pregunta. Hay que leerla. La segunda pregunta, por favor, hay que leerla. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, profesor. Ya, ok. A ver quién me... ¿Pueden leerlo, por favor? Alguien que lea. La pregunta que está en el grupal, profesor, es, durante la práctica con el Power Lab vimos la medición de la presión arterial. Si la elasticidad de las grandes arterias como la aorta disminuye con la edad, ¿por qué la presión sistólica tiende a subir tanto mientras que la diastólica se mantiene igual o incluso baja? ¿Alguien quiere explicar eso? Lucero, una pregunta. ¿Está Lucero? Sí, doctor. Tú me dices en la práctica en Power Lab, ¿ustedes usaron el equipo Power Lab para el registro de la presión? Ese creo que fue un error, no es el Power Lab, sino fue el estetoscopio y el medición de presión, la medición de presión. Eso fue lo que realizamos. Realizamos presión, bueno, nos medimos la presión entre todos, primero la presión en reposo y luego en otros ejercicios, por ejemplo, piernas levantadas o haciendo actividad física.
porque el Power Lab es un sistema digital, ¿no? Que tiene, es un software, ¿no? Bueno, no es un software, es un hardware también. Entonces, que necesita una computadora y necesita insumos para poder graficar las variables fisiológicas que está estudiando. Es un aparato especial, eso no han usado, ¿no? Estoy preguntando. Sí, doctor, ¿me repite su pregunta, por favor? PowerLab es un hardware y un software. Tienes una computadora con aditivos conectados al software, ¿no? Y que te permiten graficar, ejemplificar factores que uno quiere medir en la fisiología de diferentes órganos. ¿Se entiende o no se entiende nada de lo que estoy diciendo? Sí, doctor, es un tipo de simulador. Sí, ¿no? Sí, claro. Eso no han hecho, ¿no? No, doctor, hemos hecho la medición de presión sería. Y un estetoscopio. O han usado un tensiómetro electrónico en el cual está el brazalete y la pantalla del tensiómetro que marca digitalmente la presión arterial, ¿no? A eso es. Así es, doctor. Ya. La pantalla digital, sí. Ok. Entonces, esa pregunta está, la solución está acá. ¿Alguien quiere, que no sea Lucero, explicármelo esto? ¿Me están logrando ver ahí la imagen? Voy a ampliarla. Ahí. Profesor, pero la pregunta iba más enfocada hacia otro tema, más que no tanto como el software o el hardware, sino más que otra pregunta era, si la elasticidad de las grandes arterias como la aorta disminuye con la edad, ¿por qué la presión sistólica tiende a subir tanto mientras que la diastólica se mantiene igual o incluso baja? Sí, a eso vamos, a eso vamos. Lo que digo es que en esta diapositiva están los elementos de fisiología cardíaca que van a permitir explicar este tema de de la distensibilidad de la aorta. El término que están usando en la pregunta, ¿cuál es? ¿Distensibilidad? La elasticidad. Ya, bueno, sí, elasticidad, distensibilidad y compliance en inglés también, sí. ¿Alguien quisiera hacer un comentario mirándole? Acá está la explicación. Ya, entonces vamos a explicarlo. Miren, esto se llama, este es el PPT que está en orientación para la práctica de presión arterial. Y también está en un video que yo lo grabé, que está en YouTube, y está el link que ustedes lo tienen, que sea determinante de la presión arterial sistólica y diastólica. También está. Ese es un video, ¿no?, educativo. Ya, entonces fíjense, me están preguntando sobre la presión sistólica. Me ubico entonces acá. Estos son los determinantes de la presión arterial, sistólica y diastólica. Me ubico acá porque la pregunta es sobre sistólica. Ok, entonces, ¿la presión sistólica qué es? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿cierto? Este es el ventrículo izquierdo. Y entonces fíjense esta flecha. ¿Qué cosa es su expulsión, no es cierto? Sangre del ventrículo izquierdo pasa a través de la válvula aórtica hacia la aorta, ¿no? Esa es la expulsión. Esto es para explicar la presión sistólica. En esta presión sistólica, en el punto máximo de la presión sistólica, ya explicamos que era 120 la presión máxima normal, ¿no? Es cuando la sangre tiene acá 120 el ventrículo izquierdo y la aorta tiene 120 también, 120. 120, entonces la válvula aórtica abierta, esta sangre de acá pasa para acá, ¿no? Y cuando se es hipertenso, eso tiene 200,
La sangre aorta tiene 200 acá, quiere decir que cuando yo tengo hipertensión arterial, mi ventrículo izquierdo tiene 200. Y eso es malo, eso es lo estoy volviendo a explicar. Bueno, pero fíjense entonces, cuando yo hablo determinante de la presión arterial sistólica, miren, la presión sistólica, acá están las variables. Dice, esto está en inglés, es volumen de expulsión. Y esto es distensibilidad o elasticidad o compliance, es lo mismo. Compliance aórtica, distensibilidad, elasticidad. Y el otro factor acá para la presión sistólica, me están preguntando de presión sistólica, es aquí, ¿esto qué cosa es? Las arteriolas por donde sale la sangre, porque la sangre sale por acá, va a todos los órganos, ¿no? Por el cuerpo, va al hígado, al riñón, a la piel, al músculo, y entonces, pero esa sangre es expulsada entonces a los órganos respectivos, ¿no? Por eso se dice que las arterias están sacando sangre a través de las arteriolas, ¿no? Entonces acá está estos tres componentes. Volumen de expulsión, que es lo que expulsa el ventrículo izquierdo, la distensibilidad aórtica, y esto que es la salida de sangre por las arterias son los tres elementos de los cuales la presión sistólica. Me están diciendo entonces que dice que la presión sistólica sube mucho, y entonces, ¿cuál sería el ejemplo? El ejemplo de una persona que tiene una alteración de qué componente se altera y a qué edad, mejor, más preciso sería esa respuesta, ¿no? En la práctica clínica, ¿en qué casos vemos un aumento de la presión sistólica que tiene que ver con la distensibilidad aórtica o con la elasticidad? ¿No hay ninguna pregunta en el chat? Al parecer no, doctor, no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Bien, entonces, miren, la sangre viene por acá. La presión que está en este sistema, estoy señalándolo, depende del volumen de sangre. Está todo yéndose a todo, se expulsa, ¿no es cierto? O sea, es un volumen de sangre que se añade, pero acuérdense que después la sangre viene por acá, y de ahí, ¿qué pasa a la sangre? La sangre se va a los órganos. O sea, la sangre sale hacia los órganos y sale del sistema. Cuando se va a los órganos, sale del sistema, pues, ¿no? Entonces miren, esto que se llama un gradiente de presión, delta P de presión, delta de P de presión es para explicar un poco la diferencia de presión entre la presión sistólica y la presión diastólica. En estos pacientes, lo que voy a decir previamente es para explicar cómo se altera la distensibilidad de la aorta, cómo altera la presión sistólica. Entonces, aquí en esa delta de presión sistólica, miren, acá dice volumen neto añadido. O sea, ¿qué cosa es eso? Este ventrículo izquierdo lanza una sangre. Se está añadiendo sangre desde acá, ¿no es cierto? Pues dice volumen neto añadido. Pero la sangre sale por acá. Entonces, lo que sale por acá y lo que el resto acá es lo que está en el sistémica, en esta circulación sistémica, es lo que me da la presión en los vasos grandes. ¿No es cierto? Ahora, esa relación es directamente proporcional, ¿no? O sea, quiere decir que cuando yo más volumen aumento, cuando más añado volumen, yo voy a tener más aumento de la presión acá. ¿Se entiende esto? Con un ejemplo.
Cuando yo estoy en reposo tengo 5 litros. Cuando estoy haciendo ejercicio subo a 6, 7, 8, 9, 10 litros. 11, 12. Entonces estoy añadiendo más volumen de sangre desde mi ventrículo hacia la aorta. Entonces estoy añadiendo más volumen a la aorta y entonces mi presión sistólica va a aumentar. Conclusión, en el ejercicio la presión sistólica aórtica, aorta aumenta. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Estoy tratando de explicar el aumento de la presión sistólica durante el ejercicio. Si yo en el ejercicio lanzo más volumen de sangre desde el ventrículo izquierdo, porque acuérdense que en el ejercicio aumenta el gasto cardíaco, entonces yo estoy metiendo más volumen en mi aorta, va a tener que subir mi presión sistólica. Por eso uno de los ejercicios, eso que se hicieron en su práctica que han hecho, es que la presión sistólica aumenta cuando se hace ejercicio, ¿no? Ejercicio aeróbico. Bien, entonces, ese es por un lado. Y miren que en ese denominador está la compliance es la distensibilidad o la elasticidad, que es lo que ahorita voy a tratar de explicar. O sea, fíjese que la relación es inversa con la elasticidad, ¿no? Porque quiere decir que cuando hay menos elasticidad, ¿qué va a pasar con la presión aórtica? Compliance y distensibilidad, asúmanlo como iguales. A ver, menos distensibilidad, ¿qué pasa con la presión sistólica aórtica? Menos distensibilidad de la aorta, ¿no? Voy a aplazar y explicar acá la distensibilidad de la aorta. Esta aorta. Y cuando hay mayor compliance, mayor distensibilidad, entonces la presión sistólica, ¿qué pasa? Esta es la presión. La relación es inversa, pues, ¿no? El ejemplo más típico es la hipertensión sistólica del anciano. ¿Alguien me puede decir por qué estoy escogiendo en el ejemplo un anciano para explicar yo la alteración de la presión sistólica, que me explique la alteración de la distensibilidad en la pregunta que se me ha hecho su compañera? Bien, miren, la sangre bombea del ventrículo izquierdo hacia la aorta y la aorta tiene una característica que tiene arterias elásticas. O sea, contenido elástico es muy importante en estos pacientes. En las personas jóvenes, por ejemplo, como ustedes, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lanza la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta y como acá hay bastante tejido elástico, ¿qué va a pasar? Fíjense lo que se ve ahí. Hay unas flechitas que están indicando que se me ve la imagen ahí. Estoy tratando de hacer una explicación en la imagen donde aparece mi rostro. ¿Se me logra ver ahí? La imagen es de determinantes de presión arterial, doctor. Se nota lo que está compartiendo. No. Estoy haciendo una imagen con mi mano. Ah, sí. Que aparece en la imagen que me ven donde está mi rostro, para explicarles gráficamente con la mano. Sí se observa, doctor. ¿Me ve aquí o a dónde? No sé. ¿Se me ve ahí la mano? Las dos manos juntas ahí. Sí, doctor, se le observa. Entonces, si expulsa la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta va a hacer esto. En ustedes que tienen una arteria, los jóvenes tienen mucho componente elástico. Entonces, se distiende, se abomba la aorta. ¿Qué pasa en un anciano? Menos tejido elástico, proceso fibrótico, placas de ateroma, y entonces la sangre expulsa desde el ventrículo hacia la aorta, y esa pared está rígida, no tiene distensibilidad. Tiene, ¿qué tipo de, cómo está su distensibilidad? Su distensibilidad está alterada, ¿no? Es una pared rígida, entonces no hace esto que hace ustedes como los jóvenes. Entonces, al no hacer este abombamiento a la aorta se queda ahí nomás.
En vez de irse hasta acá, expandirse, se va hasta ahí nomás. ¿Y qué es lo que pasa eso? Entonces, pero el ventrículo izquierdo está lanzando la sangre a una fuerza importante, ¿no es cierto? Por la contracción del ventrículo izquierdo. Entonces, como se encuentra con una aorta rígida, y eso genera, ¿qué va a generar eso? Que a menos compliance, o menos rigidez, porque ese es el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Es menos rígido en los ancianos. ¿Cómo está la presión sistólica? Se aumenta, se aumenta. Voy a tratar de buscar otra diapositiva que me permita explicar esto. Acá, por ejemplo, miren. Ya, pero este es un esquema distinto. Mire, este es el ventrículo izquierdo, la aorta. Estas son las arteriolas que van a la sangre de todo el cuerpo, el capilar sistémico y el retorno venoso hacia el lado derecho, el corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilar pulmonar, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y aorta. Entonces la sangre, lanza acá la sangre aorta y miren cómo la sangre va por acá, ¿no? Entonces las arterias elásticas, ¿quiénes son? La aorta, pues la aorta. Entonces cuando son elásticas se abomban, pues. Cuando se abomban, entonces la presión, el volumen de sangre se distiende y acepta el volumen de sangre que le es lanzado. Pero si esto es rígido y en vez de distenderse se queda sin moverse por la edad, por las menores fibras elásticas, por los cambios ateroscleróticos, por el proceso inflamatorio, por placas de ateroma, entonces, ¿qué va a pasar? El corazón va a bombear sangre contra el ventrículo izquierdo, contra la aorta, y la aorta es rígida, se queda quieta, no se distiende. Y entonces eso genera un choque intenso desde el ventrículo izquierdo, bombeando la sangre hacia la aorta, y eso produce hipertensión sistólica del anciano propiamente que le he explicado. Bien, entonces fíjense, para explicar esto que yo he dicho, en la presión sistólica depende del volumen de expulsión, ¿no? O sea, si yo lanzo un buen volumen de expulsión, me va a subir la presión. Si bajo un bajo volumen de expulsión por un paciente que está sangrando, sale menos volumen y el paciente está hipotenso. Ese es el volumen de expulsión, lo que en cada sístole lanza el ventrículo. Pero el otro componente es esta distensión de la aorta, ¿no? Si la aorta es rígida, entonces va a subir mucho la presión sistólica. Esa es la utilidad. La utilidad es saber esto, que eso ocurre en las personas ancianas, ¿no? Sí. Bien, entonces, a ver, para continuar con la exposición, a ver si tuvieran alguna duda más de lo que hemos recapitulado, de la clase anterior de la semana pasada, algún punto más que quieran, que yo explique. De la semana pasada, algo que no quedó claro, quedó confuso. Chicos, ¿alguno tiene alguna duda? Eh, ¿Tienen alguna duda sobre la clase anterior o esta clase? Pueden comentarla. ¿Hay algún punto que te hayan comentado, Lucero, tus compañeros que quisieran que yo complemente ahora? ¿Alguno de los temas del PPT?
Bueno, doctor, tengo una duda pequeña que, bueno, es con respecto a lo que se explicó, ¿no? Que al crecer, pues se pierde la distensibilidad de nuestra aorta, pero ¿tiene algún nombre clínicamente esa alteración en el que la pared de la aorta se desgasta o ha perdido su estructura con el pasar de los años? O sea, eso, digamos, eso se sabe con estudios anatomopatológicos. Y como se sabe en estudios anatomopatológicos, entonces se demuestra ahí que las personas más de 50, 60 años tienen una aorta totalmente diferente de las de los jóvenes. Entonces, y la otra cosa, eso se relaciona con las historias clínicas, ¿no? Y ahí se detecta que en esos pacientes la presión sistólica, hipertensión sistólica de los ancianos es más es frecuente, ¿no? O sea, es una forma de explicar la hipertensión sistólica del anciano, pero acuérdate que la hipertensión arterial también puede ser sistólica y diastólica. El paciente puede tener los dos o puede tener una, solo la diastólica predominante, ¿no? O predominantemente la sistólica. Este, no sé si eso... el término fisiológico que tiene que ver con la explicación de ese dato es la alteración de la distensibilidad aórtica por disminución del tejido elástico en la aorta. Me queda más en claro, doctor. Muchas gracias. Yeah. Bueno, si no hay preguntas, buscaré algún material aquí para poder, tengo un material, lo tengo abierto, actividad eléctrica, notas de la bomba cardíaca, tengo gasto cardíaco. A ver, de repente vamos con gasto cardíaco. Bien, entonces fíjense, gasto cardíaco, esta es la diapositiva de gasto cardíaco. Sí, no, no hay preguntas, ¿no? Ah, no hay preguntas. Al parecer no, doctor. Ya. Entonces el tema es gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿qué cosa es? El gasto cardíaco es una forma de medir la función cardíaca. O sea, cuando funciona el corazón, para saber la función del corazón hay que trabajar el tema del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco, su definición es volumen de sangre que expulsa el corazón en unidad de tiempo. Volumen de sangre que expulsa el corazón por unidad de tiempo. Eso ya lo expliqué. Son 70, el volumen de expulsión por 70, son 4.900, que son los 5 litros de gasto cardíaco en un minuto, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el volumen de eyección o volumen sistólico se llama? ¿De qué depende esos 70 que es normal que lance el ventrículo izquierdo? Aquí cuando uno lo lee esto, de repente no es fácil entenderlo. Dice, volumen de sangre en el ventrículo al final de la diástole menos el volumen de sangre en el ventrículo al final de la sístole. Vamos a ver si encuentro una imagen para... Miren, este es el ventrículo izquierdo. Acá la sangre, esta es la pulmonar, ¿no? La aorta está detrás, no se ve. Ya, entonces tenemos acá, esto es la mitral, acá estaría la aurícula izquierda, imagínensela, este es el ventrículo izquierdo, y esto es la aorta, acá estaría la válvula aórtica, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicar por qué salen 70 acá, por qué salen 70. Entonces, fíjense, esta diapositiva es para explicar la precarga, pero voy a dar la visión general para que me sigan. El volumen de eyección o sistólico depende de precarga, poscarga y contractilidad. Esas son las tres variables de fisiología cardíaca que permiten explicar el gasto cardíaco.
la precarga, la poscarga y la contractilidad. Claro, con eso explico esta parte de la fórmula, ¿no? El volumen de expulsión. Acá, en estos tres factores, actúan sobre este volumen de expulsión. Y el otro es la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca depende de qué? La frecuencia cardíaca depende entonces ya de la actividad eléctrica del nódulo sinusal, ¿no es cierto? Que normalmente se tenda en reposo, pero que si yo hago ejercicio, el ejercicio estimula el simpático y al estimular el simpático, entonces bajarán fibras simpáticas desde el cerebro, fibras simpáticas desde el cerebro, bajan por la cadena simpática y desde la cadena simpática mandan una ramita al nódulo sinusal y ahí en el nódulo sinusal entonces, ¿qué cosa es el nódulo sinusal? Es parte del sistema eléctrico del corazón. Entonces ese nódulo sinusal recibe un impulso, en este caso, de un neurotransmisor, porque la terminal del sistema nervioso que viene es que esas ramitas que vienen desde la cadena simpática van a través del sistema nervioso autonómico. Ese sistema nervioso autonómico tiene axones terminales. Esos axones terminales tienen unas vesículas. Esas vesículas tienen noradrenalina, norepinefrina. Y esa norepinefrina, entonces, en el sistema eléctrico, cuando es estimulado, entonces se libera en la terminal posináptica a nivel del nódulo sinusal, y eso hace entonces que cambie la función del nódulo sinusal, que de pasar, por ejemplo, de 60, suba a 100, 110, 120. Se produce entonces la taquicardia, ¿no? Por efecto del sistema simpático. Entonces, estoy hablando de esta parte. Entonces, ¿por qué hablo de esta parte? Porque ese dato de la frecuencia cardíaca para ustedes en su práctica profesional también les puede servir, ¿no? Ustedes cuando van a ver un paciente que le tienen que hacer un examen radiológico, es importante que sepan la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque las imágenes del corazón, si le piden un examen de corazón, una tomografía o resonancia, entonces la frecuencia es importante, ¿no? Cuando el paciente tiene frecuencia muy alta, uno puede prever que la calidad de las imágenes, como enseñé la vez pasada, no sea muy buena, ¿no? Cuando el corazón es más lento, entonces la reconstrucción del video que hace el equipo de tomografía es que si lanza 60 fotos por minuto, esas 60 los convierte en un cine, los 60, ¿no es cierto? Si lanza 60 y el paciente tiene 60, por ejemplo, entonces ahí va a tener una imagen bastante buena. Pero si yo lanzo con mi equipo de tomografía 60 cortes tomográficos al corazón, estoy estudiando el corazón y mi corazón está en 150, entonces lanzo una foto 60, pero yo tengo, fíjese la frecuencia con la cual está batiendo el corazón, entonces lanza la otra foto, sumo las 60 fotos y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso puede ser una distorsión, porque por la velocidad con la cual se está produciendo la frecuencia cardíaca, entonces la calidad de las imágenes desmejora. En la calidad tomográfica, una de las cosas que ustedes van a tener que buscar siempre en sus pacientes es que el paciente esté en el lado de la bradicardia. Ya se dan cuenta que esto es útil, ¿eh? Por ese lado. Entonces, ¿cómo saben ustedes la frecuencia cardíaca de su paciente? A ver si alguien me puede contestar. ¿Cómo evalúan la frecuencia cardíaca de su paciente?
¿Sí? Ahí me puede decir. ¿Está bien? ¿Y cuándo va a tener seminario? Mañana, ¿no? Mañana tiene seminario. Sería el día jueves, doctor. Ah, se los han cambiado el jueves seminario. O los jueves es su seminario. Sí, los jueves son teoría y práctica. Ya. Bueno, ahí van a tener que hablar sobre el control de las funciones vitales, porque el seminario es monitoreo de funciones vitales, ¿no? Y hay una forma ahí en la cual ustedes evalúan el pulso, ¿no? Entonces, el pulso lo van a examinar en la radial o en la carótida o en la humeral o en la arteria femoral, ¿no? Y van a percibir la onda y cada onda que se siente es un latido, ¿no? Que esa onda se transmite desde la aorta. O sea, si yo estoy con... ¿Se me ve mi mano en la imagen ahí? ¿Se me ve mi mano, mi Sí, te observo, muñeca? doctor. Y ahí está mi dedo, está sobre la arteria radial, ahí yo puedo medir el pulso, ¿no? Cada vez que se levanta el pulso, quiere decir que mi aorta está bombeando sangre, en ese momento se pasa la sangre de la aorta a todos los vasos del cuello y llega acá el latido, acuérdense que el latido hacia la aorta es un flujo pulsátil, ¿no? Por eso se dice pulsátil, porque es intermitente, ¿no? El flujo. Cuando va avanzando ya hacia los órganos, el flujo, la onda de pulso se vuelve continuo. Pero a estas alturas de las arterias grandes y medianas, entonces la intermitencia del pulso permite entonces explicar. Cuando yo pongo mi mano en las carótidas, entonces esa intermitencia es lo que me da. La cuento en un minuto. Entonces fíjense que ese dato me va a servir, ¿no es cierto? Lo otro es que tengan al paciente monitorizado, entonces tienen que aprender a ver el electro, el monitor. En el monitor van a tener, el monitor es como el simulador de ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Claro, no tenemos los datos de presiones, pero sí tienen el electrocardiograma. Todo monitor tiene un electrocardiograma, ¿no? Todo monitor tiene un electrocardiograma, tiene para medir la presión arterial, para medir la saturación. Entonces, ahí tenemos un dato para entender entonces el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, por eso, entonces, mirando esta fórmula, la utilidad práctica de esto es, si yo quiero aumentar el gasto cardíaco, pues no, aumento la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Cómo aumento la frecuencia cardíaca? Le doy estimulación simpática a mi paciente. Puedo usar una droga de inyección endovenosa de noradrenalina, un fármaco, ¿no es cierto? Para provocar aumento de la frecuencia cardíaca en un paciente que está en estado de shock y aumentar entonces el gasto cardíaco vía aumento de la frecuencia cardíaca. Al final para eso es útil, ¿no? Y entonces, bien, entonces fíjense, la sangre que llega acá a la aurícula izquierda debe pasar por la mitral al ventrículo izquierdo, ¿cierto? Ahora, de repente esto, para explicar este punto de qué cosa es el volumen sistólico, voy a echar mano mejor a esta otra. Aquí yo creo que puede ser eso. Ya fíjense, ahorita estamos en diástole en la fase de llenado ventricular rápido, pero voy a ponerme al inicio. Ahí está. En diástole, la primera fase se llama la relajación isovolumétrica, ¿no? Como comenté la vez pasada. Fíjense, entonces, quiere decir que la presión acá en el ventrículo izquierdo se está relajando y entonces va a caer su presión acá. Miren cómo ven en rojo, se cae la presión de la aorta hasta debajo del amarillo.
Entonces estoy en toda esa fase azulita es la relajación isovolumétrica. Y cuando llego a este punto del cursor, miren que la presión del ventrículo izquierdo está por debajo del amarillo. La presión del ventrículo izquierdo está por debajo de este amarillo. El amarillo es la presión de la aurícula izquierda. Y esta válvula se abre. Antes de eso, esto estuvo. Mire cómo estuvo. Cerrado, ¿no? Y cuando yo voy avanzando en esa fase de relajación isovolumétrica, que está cayendo la presión del ventrículo izquierdo, aquí ya se abrió la válvula óptica. Y esto es entonces la segunda fase de la diástole, que se llama entonces el llenado ventricular rápido. Miren, voy avisando, voy avanzando. Miren el tamaño del ventrículo izquierdo, cómo se va a ir modificando. Está entrando sangre acá, y si entra sangre, el ventrículo izquierdo se debe. ¿Qué debe pasar? Estamos en la tercera fase de la diástole, es la diastasis o llenado ventricular lento. Miren cómo está llenándose la sangre. Si se llena, entonces el ventrículo izquierdo está aumentando de tamaño, ¿no? Estoy terminando y entro a la última fase. A ver, un ratito. Ya, este cursor me dice que esta es la última fase de la diástole. Teníamos relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento o diastasis. Y la última fase que es esta, que es la contracción auricular. Miren aquí lo que va a pasar. Miren esta flechita de las aurículas izquierdas. La aurícula izquierda ya se pasó a la otra fase. Voy a regresar. Aquí está en la fase de sístole auricular, en el cual se contrae la aurícula izquierda, la válvula mitral está abierta y lanza la sangre. Entonces, del ventrículo izquierdo, en esta fase final de la diástole, está con su ventrículo izquierdo. Entonces, esa fase, ¿cómo está? Se está llenando el ventrículo. Y acá tenemos el final de la diástole, el curso en verde. No, ahí ya me pasé. Ya, ese curso ya está terminando cerca de la fase final, de la última fase de la diástole. En esa fase, miren, este ventrículo izquierdo ha pasado su sangre acá, entonces es lo que se llama esto, es el volumen de fin de diástole. ¿Para qué lo pongo? Porque ese volumen de fin de diástole vamos a suponer que sea 70. Perdón, 120. 120. Acuérdense del ejemplo que estoy poniendo. ¿Y ahora qué va a seguir? La sístole, ¿no es cierto? Va a seguir la sístole, es decir, contracción isométrica, y después de la fase de eyección rápida, se expulsa el ventrículo izquierdo. Y me voy a posicionar al final de la sístole. Ahí estoy en la fase de eyección rápida, eyección lenta, y ahí estoy en la última fase de la sístole. Miren cómo está el ventrículo izquierdo. ¿Qué ven de diferente entre el volumen diastólico final versus el volumen de expulsivo al final de la sístole? Porque lo que mostré antes es el volumen al final de la diástole. O sea, ha entrado toda la sangre del corazón y el corazón está distendido, está dilatado, 120. Después viene la sístole, se achica el ventrículo izquierdo y al final de la sístole hay un volumen, ¿no es cierto? Vamos a suponer que ese volumen que se ha quedado dentro del ventrículo izquierdo acá es 50. ¿Cuánto es 120 menos 50? 70, doctor. 70. Entonces yo dije que esos 70 es el volumen de expulsión, que salió por acá. Si acá entró 120 y se contrae, y al final de la sístole, acá yo tengo 50, salieron 70. Sí. Entonces, por eso se dice el volumen de eyección sistólico es el volumen de sangre del ventrículo al final de la diástole, 120, menos el volumen de sangre que el ventrículo al final de la sístole. De la sístole, por ejemplo, sea 50. 120 menos 50 tenemos 70. Y eso ya tengo mi volumen de expulsión. El volumen de expulsión en este caso sería 70. Y ese depende de precarga, poscarga y contractilidad. ¿Y eso qué cosa es?
Miren, entonces, ese volumen el volumen que se expulsa depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad. Lo que expulso por acá depende de la precarga, pero esta es una flechita que dice que esta es la precarga. ¿Qué es la precarga? El llenado ventricular. La fuerza que desciende el ventrículo antes de contraerse. ¿Qué cosa es antes de la contracción? La diástole, ¿no es cierto? Y el ventrículo izquierdo está dilatado porque ha pasado sangre hacia acá. Acá está a los 120. Entonces, ese es el concepto de precarga, la sangre que llena el ventrículo izquierdo. Cuando yo levanto las piernas, el ejemplo que decía, los 300, esos 300 adicionales han venido por acá, a llegar al ventrículo izquierdo, los 300 más de sangre. Entonces, en ese caso, que estoy poniendo el ejemplo, que está en su informe de práctica de cómo hacer el informe para explicar el aumento de la presión arterial cuando el paciente se le eleva las piernas, entonces eso entra acá 300 más. Y si entra 300 más, van a salir 300 más. Y eso aumenta la presión sistólica. ¿Se me está siguiendo o no está claro lo que estoy diciendo? ¿Y alguna pregunta? Ya. Este es el otro elemento, determinante del gasto cardíaco, la poscarga. La poscarga es otro elemento que define el volumen que se está expulsando. ¿Qué es la poscarga? Este es el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo expulsa su sangre de la aorta en sístole, ¿no es cierto? Desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿no? Entonces estamos explicando el determinante del gasto cardíaco, explicando la poscarga. Entonces este ventrículo izquierdo avanza su presión desde cero, llega a la aorta, vence la presión de la aorta, abre la válvula aórtica y lanza la sangre. Entonces, eso significa entonces la poscarga es la fuerza que contrae contra la que se contrae el ventrículo izquierdo, ¿no? Porque acá hay una presión determinada y entonces el ventrículo izquierdo tiene que tener una fuerza para vencer esta presión que está dentro del ventrículo, ¿no? Esa es la poscarga, ¿no? Esa es la poscarga. Y el otro elemento es la contractilidad. Ya la contractilidad se refiere a la capacidad intrínseca de la miofibría para cortar su longitud independiente de la pre y poscarga. A ver, vamos a explicar esto. Esto de acá son unos diagramas que se llaman curvas presión-volumen. Entonces, el ciclo cardíaco es el que ustedes han visto en el módulo, en el link de simulador del ciclo cardíaco. Han visto de sístole y diástole, pero una forma de resumir y expresión nada gráfica, lo mismo que está ahí, es esta curva de presión-volumen. Me explico, presión del ventrículo izquierdo, volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo es? Esta es una línea continua, el basal, y después una línea punteada para poder comparar, ¿no? Entonces el volumen izquierdo de acá aumenta. ¿En qué estaremos? Para llenar el ventrículo izquierdo se llena en diástole, ¿no es cierto? Después sigue la contracción isométrica, en la cual solo aumenta la presión y no aumenta el volumen. Y después viene la expulsión, que tiene que ser para atrás, porque en la expulsión la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y entonces el volumen del ventrículo izquierdo disminuye. Por eso el giro es hacia la izquierda. Termina la fase de expulsión y después se relaja el ventrículo izquierdo. Esto es expresión gráfica del ciclo cardíaco. Entonces, para yo expresar el aumento de la contractilidad o disminución de la contractilidad en esta curva de expresión del ciclo cardíaco, miren, yo tengo acá un punteado acá, esta flechita, para demostrar que lo que quiero explicar ahorita es el aumento de la contractilidad. O sea, cuando hay el ventrículo izquierdo tiene más potencia su músculo cardíaco, entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre llega tiene mucha fuerza, el ventrículo izquierdo, y el volumen residual, por ejemplo, si es 50 y aumenta la contractilidad, está la fuerza que
ya no deja 50, sino queda menos cantidad, 20, digamos, queda. Entonces quiere decir que la potencia de la masa muscular ha hecho que se contraiga más, achique más el corazón y se expulse más sangre. Entonces, cuando yo quiero expresar aumento de la contractilidad que está aquí, yo sobre esta gráfica basal pongo esta gráfica en línea punteada, que me significa que mi volumen de expulsión aumenta, porque mi masa ventricular está contrayendo más mi ventrículo y está botando más sangre hacia la aorta. Ahí está entonces explicado los tres elementos que es el pilar de la explicación diagnóstica de esto de acá, ¿no? Precarga, poscarga y contractilidad para explicar el volumen de expulsión. Y el volumen de expulsión está acá, el otro es la frecuencia cardíaca, ¿no? Utilidad práctica de esto: si están haciendo deporte, aumentarán su frecuencia cardíaca. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, aumentará el gasto cardíaco. Si están haciendo deporte, su corazón, el estrés hace que su corazón haga descarga simpática, y entonces la descarga simpática también llega por la cadena simpática al músculo del corazón. Y ahí termina, las terminales nerviosas de las vesículas de adrenalina entran en contacto con el receptor de membrana de noradrenalina, y lo que genera es un aumento de la contractilidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando estoy haciendo ejercicio, hay aumento de la fuerza contráctil por la estimulación simpática, entonces mi corazón va a bombear más fuerte y me va a poner entonces más volumen de expulsión, pero también me va a poner entonces aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, la estimulación simpática produce los dos, aumento de frecuencia cardíaca y produce más potencia contráctil. ¿Se ha entendido esto? ¿Está entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Si tendrán alguna pregunta sobre esto. Ustedes me mandan iconos como cancha, yo no entiendo los iconos. Mejor sería que preguntaran. Los iconos no los logro entender. No llegó ninguna pregunta por el chat. No, doctor, nadie ha hecho una pregunta por el chat. Ya. O sea, entonces nos vamos a quedar ahí. Si hubiera alguna pregunta, por favor, me la puedes hacer llegar hasta este fin de semana, que ya termine el curso de cardio, porque la próxima semana tienen otro capítulo. Así es, doctor. De todas formas, tengo entendido que el examen se va a tomar al final de la unidad. De todas formas, nos ayudaría mucho si nos comenta también como quizás los puntos que debemos tener más en consideración para el examen. Los puntos de examen teórico basa en el PPT mío y del doctor Carrión, ¿no? Y sobre las preguntas, si les piden preguntas de práctica y seminario para el examen, aunque la práctica y seminario se califica con la rúbrica, pero hay veces piden también que se tome un examen de práctica y seminario, el encargado del curso. Si es así, van a tener que echar mano al material que yo les he enviado, porque yo he enviado material de práctica y material de seminario completo, y ahí está el material. Pero si es que hay alguna pregunta sobre esos temas, con el mayor gusto a través estudio me lo pueden hacer llegar. Listo, doctor. Entonces, nos quedaría más en claro eso. Si hay alguna duda de parte de mis compañeros, chicos, con toda confianza me lo dicen y se los hago llegar al doctor Salinas.
Muy bien, buenas noches, gracias. A usted, doctor.